Ahí está. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer otro ejercicio de el bosquejo de la gráfica de f. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada, calcular la primera derivada, los puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, segunda derivada, intervalos de concavidad, convexidad, puntos de inflexión, encontrar los puntos donde se alcanza máximos locales, mínimos locales, las asíntotas, horizontales, verticales, y en este caso va a haber asíntota oblicua, ¿ok? Y hacer la gráfica de la función, ¿vale? Hacemos eso y después hacemos dos ejercicios de optimización, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué función, con qué función vamos a trabajar? Con esta. F de x igual a x cuadrada entre x menos 1. Es una función racional. Es el cociente de dos polinomios, ¿ok? ¿Quién es su dominio? Para que esa función esté bien definida, el denominador debe de ser distinto de 0. ¿Cuándo el denominador se hace 0? Se hace 0 en 1. X menos 1 es 0 cuando x es igual a 1. Por lo tanto, el dominio de f es igual a r menos el 1. ¿Ok? ¿Qué sigue? Ahora vamos a calcular la primera derivada. ¿Cuánto vale f' de x? Pues aplicando regla del cociente, la derivada de f, ¿quién es? Derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador, que es 1 por el numerador, entre el denominador al cuadrado. Vamos a simplificar. En este caso nos conviene simplificar por las cuentas que después vamos a hacer, los cálculos que vamos a realizar después, nos conviene simplificar esta derivada. ¿Qué podemos hacer? Pues multiplicamos el 2x por x menos 1 y nos termina quedando que esto es igual a 2x cuadrada menos 2x menos x cuadrada entre x menos 1 al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Pues los términos cuadráticos los sumamos y nos termina quedando que eso es igual a x cuadrada menos 2x entre x menos 1 al cuadrado. Ok, ahí está el cálculo de la primera derivada. Esta es la primera derivada, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a calcular ahora los puntos críticos. Puntos críticos. Nos preguntamos, ¿cuándo f' de x es igual a 0? ¿F' de x es igual a 0? Sí, solo si x cuadrada menos 2x entre x menos 1 al cuadrado es igual a 0. Ajá. Ese cociente, ¿cuándo vale 0? Ese cociente vale 0 cuando el numerador se hace 0. Entonces esto pasa si y solo si x cuadrada menos 2x es igual a 0. ¿Qué podemos hacer? Pues factoricemos una x. ¿Y qué nos queda? Que esto es si y solo si x por x menos 2 es igual a 0. Tenemos el producto de dos números y ese producto es igual a 0. ¿Cuándo ese producto vale 0? Cuando alguno de los factores es 0. Entonces esto es si y solo si x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. O dicho de otra forma, x es igual a 0 o x es igual a 2. ¿Qué se concluye de este razonamiento? Que los puntos donde la primera derivada se hace 0 es en los puntos x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, de aquí tenemos que f' de x es igual a 0 si y solo si x es igual a 0 o x es igual a 2. Por lo tanto, los puntos críticos de f son x igual a 0 y x igual a 2. ¿Por qué nos interesan los puntos críticos? Pues en esos puntos es donde se puede posiblemente alcanzar un máximo local o un mínimo local. ¿Okay? Por eso es que lo estamos calculando. Lo necesitamos porque en esos puntos se va a alcanzar el máximo local o el mínimo local. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos los puntos críticos. ¿Qué sigue? Vamos a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Voy a bajar tantito. Y lo que vamos a hacer a continuación es calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento. De f. Y empezamos con los intervalos de crecimiento, ¿ok?
Ahí están. Intervalos de crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer para calcular los intervalos de crecimiento? Tenemos que encontrar los puntos donde la primera derivada es mayor que cero. ¿Por qué? Porque hace tiempo vimos un teorema que dice que si la derivada es mayor que cero en todo un intervalo, entonces la función tiene que ser estrictamente creciente. Por ese teorema es que vamos a hacer ese procedimiento. Vamos a ver en qué intervalos la derivada es mayor que cero. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo f' de x es mayor que cero? F' de x es mayor que cero, sí y solo sí. ¿Quién es nuestra derivada? Es x cuadrada menos 2x entre x menos 1 al cuadrado. Ese cociente es mayor que cero. Déjenme checar si esa es nuestra derivada. Sí, sí es. Sí, ok. Si no, va a haber errores en las cuentitas y todo un lío sería, ¿va? Entonces, tenemos ese cociente. Queremos que sea mayor que cero. El denominador siempre va a ser mayor que cero. ¿Por qué? Porque es un número elevado al cuadrado. X menos 1 al cuadrado siempre es mayor que cero. Entonces, para que ese cociente sea mayor que cero, ¿qué tiene que ocurrir? Que el numerador, sí, solo sí, el numerador es mayor que cero. ¿Ok? Ahora, vamos a factorizar una X, lo mismo que hicimos hace ratito. Factorizamos una X y ¿qué nos queda? Que esto pasa si solo si X por X menos 2 es un número mayor que cero. Tenemos el producto de dos números y queremos que sea mayor que cero. ¿Eso cómo se puede dar? Bueno, eso pasa si solo si X es mayor que cero y X menos 2 es mayor que cero, o la otra posibilidad es que X sea menor que 0 y X menos 2 es menor que 0. O sea, los dos son positivos y su producto va a dar positivo, es un hecho, o los dos factores son negativos. Y negativo por negativo da positivo y entonces el producto es positivo. ¿Ok? De aquí, ¿qué se concluye? Bueno, tenemos la condición 1 y la condición 2. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, que esto pasa sí y solo sí. En la primera condición, ¿qué podemos decir? Que X debe pertenecer al rayo 0, infinito, porque pedimos que X sea mayor que 0, o sea, y el I en que se convierte en una intersección, ese conectivo se convierte en una intersección, X menos 2 mayor que 0. O sea, X tiene que estar en el rayo 2, infinito. 0, infinito, intersección 2, infinito. Nos quedamos con el más chiquito. Bueno, calculamos la intersección. ¿Qué nos da? Nos va a dar el 2, infinito. ¿Ok? Pero falta el otro caso. O X, ¿dónde se encuentra? X debe pertenecer al rayo menos infinito, 0, intersección el rayo menos infinito, 2. Intersectamos esos dos rayos, el menos infinito, 0 y el menos infinito, 2. ¿Qué nos queda? ¿Cuál se come a cuál? Uno está contenido en otro. El menos infinito, 0 está contenido en el menos infinito, 2. Entonces nos quedamos únicamente con el menos infinito, 0. ¿Ok? ¿Eso está bien? Bueno, y entonces, ¿qué se concluye? Todo esto fue un sí, solo sí. En todo paso, toda implicación se vale el regreso. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que f' de x es mayor que 0, sí y solo si x pertenece al rayo menos infinito, 0, no, perdón, en el rayo, voy a borrar, 2, infinito, bueno, sí estaba bien, unión el menos infinito, 0. ¿Ok? Y por un teoremita que hace rato recordé, si la derivada es mayor que 0 en todo un intervalo, la función tiene que ser estrictamente creciente. ¿Ok? Acabamos de ver que la derivada es mayor que 0 en estos dos intervalos. Entonces, f es estricta, lo que podemos concluir es que la f es estrictamente creciente en menos infinito, 0 y en 2, infinito. En esos intervalos,
la función va a ser estrictamente creciente, ¿ok? Y cuando veamos la gráfica, vamos a verificar que lo que hicimos algebraicamente, calculando la derivada, viendo dónde es mayor que 0, se va a ver en la gráfica, ¿ok? Entonces, esto ya lo calculamos, ya está. Y de manera similar, vamos a ponerla así, de manera similar, se demuestra que f es estrictamente decreciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo 0,2. ¿Ok? El cálculo es muy parecido, muy parecido, así que yo sugiero, salvo que alguien diga lo contrario, que así lo dejemos, ¿ok? La función f es estrictamente decreciente en el intervalo 0,2. ¿Cómo le hacemos? Pues te fijas en tu primer derivada, te fijas cuando es menor que 0, resuelves el sistema de desigualdades que aparece y bueno, encuentras que la solución, el intervalo solución es el 0,2. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la segunda derivada. F bi'prima de x. ¿Cuál era la primera derivada? Queremos calcular la derivada de la primera derivada, ¿no? Y la primera derivada, si no mal me equivoco, es x cuadrada menos 2x entre x menos 1 al cuadrado. Esa función es la que tenemos que derivar. Pero déjenme verificar, ¿no? No nos vayamos a equivocar. Y sí, ¿no? Ahí está x cuadrada menos 2x entre x menos 1. Hay que derivar esa función. ¿Y qué nos queda? Bueno, regla del cociente. ¿Qué tenemos? Que esto es igual a 2x menos 2, derivar el numerador por el denominador, menos derivada del denominador, que es 2 por x menos 1, por el numerador, que es x cuadrada menos 2x. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. El denominador ya estaba elevado al cuadrado, entonces al cuadrado nos va a quedar a la cuarta potencia, ¿no? Lo dejé así expresado, pero está la cuarta potencia, ¿ok? Bueno, vamos a simplificar, nos conviene simplificar estas expresiones, ¿no? Por lo que sigue, que es calcular los intervalos de concavidad, de convexidad, y necesitamos hacer álgebra, resolver desigualdades respecto a la segunda derivada, ¿no? Vamos a resolver una desigualdad ahí. Entonces, tenemos que simplificar eso, nos conviene. Bueno, ¿qué podemos hacer? Noten que en el numerador, en cada sumando hay un x menos 1. Por ejemplo, en el primer sumando hay un x menos 1 al cuadrado. En el segundo sumando hay un x menos 1. Y en el denominador es un hecho que hay un x menos 1. De hecho, es un x menos 1 a la cuarta. Bueno, pues vamos a factorizar un x menos 1 en el numerador y un x menos 1 en el denominador y simplifiquemos, ¿no? Entonces, factorizamos un x menos 1. ¿Y qué nos queda? En el numerador, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2x menos 2 multiplicado por x menos 1. Factorizamos un x menos 1. Menos 2 veces x cuadrada menos 2x. ¿Ok? Y eso dividido entre ¿quién? Entre x menos 1 por x menos 1 al cubo. ¿Sí está bien? Si hay dudas, díganme, por favor. Ya factorizamos un x menos 1 en el numerador, un x menos 1 en el denominador, cancelamos esos x menos 1, se van, y simplificamos. Esto se termina convirtiendo en, hacemos algebrita en el numerador también, ¿no? Esos productos los hacemos y estamos de acuerdo que nos va a quedar esto. Nos va a quedar 2x cuadrada menos 2x menos más 2. No, a ver, voy a borrar. Nos va a quedar 2x cuadrada menos 2x menos 2x. Ahora sí, más 2. Menos, esto corresponde al primer sumando, ¿no? Al primer sumando que tenía dos factores, que era 2x menos 2 por x menos 1. Multiplicamos y nos quedó eso.
Y en el otro sumando, que es 2 por x cuadrada menos 2x, pues multiplicamos el menos 2. ¿Y qué nos termina quedando? Que eso es menos 2x cuadrada más 4x. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque se nos va a cancelar. Bueno, aquí nos queda x menos 1 al cubo. Ahí está. ¿Qué se nos va a cancelar? Se nos va a cancelar el 4x, este 4x, con este menos 4x. Ahí hay un menos 4x, ¿no? ¿Qué más se nos va a cancelar? Se nos cancela este 2x cuadrada con este menos 2x cuadrada. ¿Y qué sobrevive? Sobrevive un 2. Entonces esto se termina convirtiendo en 2 entre x menos 1 al cubo. ¿Ok? Entonces la segunda derivada, ¿cuánto vale? Vale 2 entre x menos 1 al cubo. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Aquí lo que hicimos fue calcular la segunda derivada. Va. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a ver, ya habíamos calculado los puntos críticos. Ajá, ya los habíamos calculado. Eran 0 y 2, si no mal me equivoco. Ahorita verificamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Para ver si son máximos locales o mínimos locales, vamos a evaluar en la segunda derivada a los puntos críticos. ¿Ok? Entonces, pasamos a eso, bajo. Y ahora tenemos que calcular los máximos locales y mínimos locales. Y ahí va. Pues evaluamos. Si x es igual a 0, bueno, ¿quiénes sean nuestros puntos críticos? Vamos a recordar. Para que no haya falla, vamos a ver cuáles son nuestros puntos críticos. Aquí están, ¿no? Los puntos críticos de f son 0 y 2. Entonces, en los puntos críticos tenemos que evaluar a la segunda derivada. Si en un punto crítico la segunda derivada es menor que 0, entonces la función alcanza un máximo local en ese punto. Y si en un punto crítico la segunda derivada es mayor que 0, entonces alcanza un mínimo local en ese punto, ¿vale? Voy a bajar y hacemos el cálculo. Si x es igual a 0, ¿cuánto vale la segunda derivada en 0? Pues evaluamos, nos va a quedar 2 entre 0 menos 1 al cubo. Eso es 2 entre menos 1 al cubo. Como es impar, eso va a ser 2 entre menos 1, que es simplemente menos 2 y es menor que 0. Por el criterio de la segunda derivada, para máximos y mínimos, que se concluye que f alcanza un máximo en x igual a 0, ¿ok? Y ahora evaluamos en x igual a 2. Si x es igual a 2, ¿cuánto vale la segunda derivada? f' de 2. f' de 2, voy a borrar. Ahí está. f' de 2 es igual a 2 entre 2 menos 1 al cubo, que termina siendo 2 entre 1 al cubo, que es 2 y es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, por el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos locales, ¿qué se concluye? Que f alcanza un mínimo local en x igual a 2. ¿Ok? Entonces f alcanza un máximo local en x igual a 0. Hay que recordarlo cuando veamos la gráfica. Todo lo que obtuvimos va a embonar bien con la gráfica de f. ¿Ok? F alcanza un máximo local. Aquí me falta poner eso. Local en x igual a 0. Y f alcanza un mínimo local en x igual a 2. ¿Qué sigue? Ahora vamos a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la intervalos de concavidad y convexidad. Los de crecimiento y decrecimiento ya los calculamos. Ahora los de concavidad y convexidad. ¿Ok? Voy a bajar. Vamos a calcular los intervalos de concavidad y convexidad. ¿Ok? Para ello, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero vamos a calcular los intervalos de convexidad. Y nos preguntamos, ¿cuándo la segunda derivada es mayor que 0? La segunda derivada es mayor que 0 si y solo si 2 entre x menos 1 al cubo es mayor que 0. ¿Por qué ese número? Porque ese valor es la segunda derivada, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, aquí está marcada en un cuadrito rojo, ¿no? Esa es la segunda derivada
de f. ¿Va? Entonces, cuando f' de x es mayor que 0, sí, solo sí, 2 entre x menos 1 al cubo es mayor que 0, lo cual sucede, sí, solo sí, cálculo 1, desigualdades, x menos 1 al cubo es mayor que 0. Es una potencia impar, la podemos quitar y se sigue valiendo el sí, solo sí. X menos 1 es mayor que 0, sí, solo sí, x es mayor que 1, y entonces, ¿qué tenemos? Que f' de x es mayor que 0, sí, solo sí, x pertenece a qué intervalo? Al intervalo 1, infinito. De aquí, ¿qué se sigue? Que f es convexa en el intervalo 1, infinito. Vamos a calcular el de concavidad, que es de volado, por el tipo de función, bueno, por la segunda deriva que nos quedó, es muy fácil hacer el Profe, cálculo. Mande, ¿qué pasó? ¿por qué sí se puede quitar el cubo del x menos 1? Ah, porque recuerda que la función x cúbica, fíjate en la x cúbica. La x cúbica, aquí lo pongo en un cuadrito, la x cúbica es biyectiva. ¿Cuál es su inversa? La raíz cúbica, ¿no? Entonces, su inversa, ¿quién es? Aquí le llamamos f de x igual a x cúbica, f a la menos 1 de x es la raíz cúbica de x. Entonces, ¿qué pasa si tomamos raíz cúbica aquí? Pues elimina el cubo, ¿no? Toma raíz cúbica a x menos 1 al cubo, ¿qué termina pasando? Como es la inversa de la x cúbica, se cancelan y listo. Ahí está. ¿Por qué eso no aplica con una potencia par? Por ejemplo, ¿por qué no aplica con la x cuadrada? Porque la x cuadrada no es biyectiva. De hecho, el problema con la x cuadrada es que puntos distintos tienen la misma imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que la x cuadrada no es inyectiva. Ahí está el problema. Cuando tienes potencia par, hay que trabajar con cuidado. Pero cuando es potencia impar, no hay ningún problema porque siempre cualquier x a la n con n impar es una función biyectiva. Siempre, siempre, siempre. Y entonces toma su inversa y le corresponde un único valor y por eso es que podemos sustituir aquí, ¿no? Bueno, podemos quitar el cubo. ¿Vale? ¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. Ok, va. Entonces, bueno. ¿Qué se concluye? Que la f es convexa. Ah, otra pregunta más, déjenme ver. Y entonces, ¿qué se hace con una par? Con una par, lo que se hace es poner un valor absoluto. Mira, checa. Por ejemplo, si tuviéramos aquí en otro cuadrito, voy a poner en otro cuadro. Imagínate que tuviéramos x menos algo elevado a la 2n. ¿Ok? ¿Qué es lo que se puede hacer? Calculamos raíz menor a algo, ¿no? Mayor a 0, por ejemplo. Cuando calculamos raíz 2nésima, lo que termina quedando es un valor absoluto aquí. Valor absoluto de x menos a debe de ser mayor que 0. ¿Por qué se pone el valor absoluto? Porque el valor absoluto está considerando dos casos. El caso en que eres positivo o eres negativo. Al final el valor absoluto lo convierte en positivo. Ajá. Es lo que pasa con la x cuadrada, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos aquí x menos 1 al cuadrado mayor que 0, mayor que 1, por ejemplo, mayor que 1, ¿eso cuándo pasa? Eso pasa si solo si calculamos raíz cuadrada y al calcular raíz cuadrada se convierte esto en un valor absoluto de x menos 1 mayor que 1. ¿Eso por qué? Porque recuerda que la x cuadrada y las x a la 2n son funciones que no son inyectivas. Hay puntos distintos que tienen la misma imagen. Por ejemplo, evalúen 1, evalúen menos 1 a la x cuadrada y van a dar el mismo valor. Entonces, para abordar esos dos casos y no perder generalidad, lo que se tiene que hacer es tomar el valor absoluto. ¿Ok? Básicamente es eso. Respondiendo a la parte algebraica, o sea, ya metiéndonos a la parte teórica, tendríamos que hacer la demostración formal de eso, ¿va? Pero respecto a la parte algebraica, si tienes potencia par, sacas la raíz docenésima y se convierte en un valor absoluto. Pero si tienes potencia impar, entonces como es biyectiva, tiene inversa, y al sacar raíz cúbica corresponde a un único valor. ¿Va? Bueno, entonces, déjenme checar rápido el chat. Ok, va. Entonces, la f es convexa en el 1, infinito. ¿Dónde la f va a ser cóncava? Vamos a calcular el intervalo de concavidad.
intervalos de concavidad. Pues otra vez, ¿cuándo f' de x es menor que 0? F' de x es menor que 0, sí, solo sí, 2 entre x menos 1 al cubo es menor que 0. Cuando un número es menor que 0, bueno, un número es menor que 0, si un número es menor que 0, su inverso multiplicativo también es menor que 0. El inverso de 2 entre x menos 1 al cubo, estamos de acuerdo, que es x menos 1 al cubo. Este tiene que ser menor que 0. Tomamos raíz cúbica, y entonces, ¿qué nos termina quedando? Que esto pasa así, solo si x menos 1 es menor que 0. Sí, solo si x es menor que 1. ¿Ok? Conclusión, pues f' de x es menor que 0, sí y solo si x pertenece al rayo menos infinito, 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué se concluye? Que f es cóncava en el rayo menos infinito, 1. Déjenme ver el chat. Oiga, solo nos agarramos el denominador. Sí, hay un detallito, ¿verdad? Hice una parte mal en la algebrita. Y creo que lo hice también arriba. Que no afecta al final. Ahorita van a ver. Hubo un error en el algebrita. Gracias por decirme. Por ejemplo, en el caso de la segunda derivada mayor que 0, me comí el 2 en este paso, el que voy a marcar en un círculo verde. No afecta a la solución, pero me comí ese pasito. Exactamente, justo porque es una constante positiva. Cuando ahora multipliquemos por 2, también aquí. Multiplicamos por 2 y sacamos raíz cúbica. ¿Y qué nos queda? Que x menos 1 es mayor que 0. Sí, digamos, no está mal, pero sí hay que tener cuidado con eso, porque ¿qué tal si esa constante en vez de 2 fuera un menos 2 y lo quitamos así? Va a afectar. O sea, se intercambiarían los intervalos de concavidad y convexidad, ¿no? Es un detallito que no afectó al final la cuenta, pero sí es importante tener cuidado con esas cosas, ¿va? Entonces, lo mismo aquí. Tomamos inverso multiplicativo y nos va a quedar x menos 1 al cubo entre 2. Multiplicamos por 2 y después elevamos al cubo y nos queda que x menos 1 es menor que 0 y por lo tanto x es menor que 1 y entonces la f es cóncava en el rayo menos infinito, 1. ¿Ok? Ya tenemos el intervalo salió un intervalo de concavidad. Es el menos infinito, 1. Y el intervalo de convexidad, ¿cuál es? Es el 1, infinito. Recuerden que convexidad es como una U y concavidad es una U invertida, ¿no? Más o menos, algo así. Los puntos de inflexión, ¿cuántos va a haber? Va a haber solo uno, porque solo hay un cambio, ¿no? De pasar de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, solo pasa en un puntito. Bueno, solo pasa una vez. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle aquí puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Bueno, pues ocurre que f es cóncava en menos infinito, 1 y f es convexa en 1, infinito. De menos infinito a 1 eres cóncava y de 1 a infinito eres convexa. ¿Dónde se hace el cambio de concavidad? En 1. Entonces, de esa observación, se concluye que x igual a 1 es el único punto de inflexión de f. ¿Ok? Ya tenemos los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad, de convexidad. ¿Qué más falta? Las asíntotas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a calcular las asíntotas. Empecemos con asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar el límite cuando x tiende a infinito. De x cuadrada entre x menos 1. ¿Por qué de ese? Porque esa es nuestra función, ¿no? Es la función f. X cuadrada entre x menos 1. ¿Ese límite a dónde tiende? No hay que hacer ningún cálculo complejo. Simplemente utilizar un hecho sobre polinomios.
Tienes un polinomio en el numerador que es de grado 2. ¿Cuál es el grado de x cuadrada? Es 2. ¿Cuál es el grado de x menos 1? Es 1. En el numerador o en el denominador está ¿en arriba o abajo? Está el grado mayor. En este caso, el grado mayor está en el numerador. Por lo tanto, ese cociente, ¿a dónde tiende? Tiende a infinito. ¿Ok? Por ese argumento, ese cociente se va a infinito. Siempre, siempre, siempre que tú tengas esta situación, voy a escribirla en este cuadro. Siempre que tengamos el límite cuando x tiende a infinito de p de x entre q de x, donde el grado de p es mayor al grado de q, en cálculo 1 se prueba que ese límite se va a ir a más menos infinito. ¿De qué depende? Del coeficiente, el coeficiente principal de P y Q. Depende de el coeficiente principal de P y Q si se va a infinito o se va a menos infinito. En este caso, nuestro coeficiente principal es 1 y el del denominador también es 1. Tenemos 1 y 1. Al dividirlos, 1 entre 1 es 1, que es un número positivo, y por lo tanto esto se dispara a infinito. No tiene límite. Para tener límite, para que una función tenga límite, tiene que dar un valor real. Para que tenga límite, tiene que dar un valor real. En este caso, el límite fue infinito, diverge a infinito, pero no tiene límite. ¿Ok? Entonces, no existe el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada entre x menos 1. ¿Ok? Pero a lo mejor sí tenemos asíntota al tender a menos infinito, ¿no? De aquí se concluye que no hay asíntota. Pero a lo mejor tenemos una asíntota cuando x tiende a menos infinito. La respuesta es que no, por la misma razón que acabamos de dar. Voy a escribirlo. Entonces, ¿qué pasa con el límite? Cuando x tiende a menos infinito. De x cuadrada entre x menos 1. Es la misma razón. En el numerador está el polinomio de mayor grado. Ajá. Entonces, eso se dispara a más menos infinito. En este caso se dispara a menos infinito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando x menos 1 tiende a menos infinito? Cuando x tiende a menos infinito, x menos 1 se va a, a menos infinito, ¿no? Y x cuadrada. Cuando x tiende a menos infinito, se va a infinito. La x cuadrada se va a infinito, ¿no? Entonces, el numerador toma valores positivos muy, muy grandes. Y el denominador toma valores negativos. Al hacer el cociente y al tomar x's negativas, ese cociente se hace menor que 0, pero se va haciendo cada vez más y más chiquito, ¿no? Hasta que tiende a, bueno, hasta que se aproxima a menos infinito. Conforme x se va haciendo más chiquita y más chiquita negativa, ese cociente se va a menos infinito. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué se concluye? Que f no tiene asíntotas horizontales. Asíntotas verticales. Asíntotas verticales sí va a tener. Hay un problema con esa función, ¿no? En x igual a 1, la función f, que es la x cuadrada entre x menos 1, tiene una indeterminación. En x igual a 1 no está definida. Vamos a ver qué pasa cerca de 1. Vamos a tomar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrada entre x menos 1. Cuando nos aproximamos por la derecha, ¿eso dónde tiende? Cálculo 1. Ese límite se va a infinito. Y cuando tomamos el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de x cuadrada entre x menos 1, ¿eso dónde tiende? Eso tiende a menos infinito. ¿Eso por qué? Porque intuitivamente, ¿por qué pasa eso? Cuando tomamos puntos cerca de 1, muy, muy cerca de 1, pero que estén a la derecha de 1, o sea, una x con x mayor que 1, x mayor que 1, sí, x mayor que 1, ¿cómo es este cociente? ¿Cómo es x menos 1? X menos 1 es mayor que 0. X cuadrada
siempre va a ser no negativa, ¿no? Y cuando se va pegando a 1, pues este cociente se empieza a hacer muy grande, pero positivo. Muy, muy grande positivo, porque tanto numerador como denominador son positivos, por la derecha. Y cuando lo hacemos por la izquierda, cuando tomamos una X, aquí lo voy a escribir, menor que 1, pero muy, muy cerquita de 1, que casi sea 1, entonces, ¿cómo es esta diferencia? X menos 1. Como X es menor que 1, esto es menor que 0. Ajá. Y X cuadrada siempre va a ser positivo, ¿no? Siempre va a ser positivo. Entonces, X cuadrada entre X menos 1, ¿cómo tiene que ser? El denominador es menor que 0, el numerador es positivo, pues tiene que ser menor que 0. Pero aquí hay una indeterminación. Y cuando nos aprendemos por la derecha, esto se va a infinito, y por la izquierda a menos infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir de estos dos límites? Podemos concluir que f tiene una asíntota vertical dada por la recta. ¿Qué recta? La recta x igual a 1. O sea, la asíntota vertical es la recta x igual a 1. Es una recta vertical. Ajá, por eso es una asíntota vertical. Una asíntota es una recta, ¿no? ¿Qué recta es? La recta que tiene su primera entrada igual a 1 siempre. ¿Ok? Entonces ya está. ¿Qué más? Ahora las asíntotas oblicuas. Para introducir las asíntotas oblicuas, bueno, vamos a dar una pequeña definición de lo que es una asíntota oblicua, ¿no? Aquí ponemos asíntotas oblicuas. Definición. Vamos a considerar una función f. Cf, una función dominio D, subconjunto de R en R, sea y igual a mx más b. ¿Ok? Una recta. Decimos que y igual a mx más b es una asíntota de f, sí y solo si sucede lo siguiente. El límite, cuando x tiende a infinito, de f de x menos mx más b, tomas f de x, le restas mx más b, de esta forma, y ese límite se va a 0. O el límite es un o, o sea, pasa uno o el otro o ambos. El límite, cuando x tiende a menos infinito, de f de x menos mx más b, este límite vale 0 también. Intuitivamente, ¿qué es esto? O geométricamente, ¿cómo se ve esta definición? Se ve de la siguiente manera. Aquí voy a hacer un dibujo. Aquí tenemos a nuestra función f. A ver si me queda bien. Ahí está. Pero nosotros notamos, ahí está nuestra función f, ¿no? Y nos damos cuenta que la función f, conforme x se va yendo a infinito, se pega a infinito, como que se empieza a pegar a una cierta recta. No cualquiera, de hecho, la asíntota oblicua, a lo más va a haber dos asíntotas oblicuas. Una cuando x tiende a infinito y otra cuando x tiende a menos infinito. A lo más hay dos, ¿no? En este caso, ¿cuál sería una de las asíntotas? Sería esta, ¿no? A ver si me queda el dibujo. Ahí está. Algo así. Y se supone que conforme x crece y crece más, se va pegando cada vez más a esa recta. Pero hay otra posible asíntota oblicua, que sería la que se obtiene cuando x tiende a menos infinito. Algo así, ¿no? Entonces, en este dibujo que tenemos, que una función pues, puede tener dos asíntotas oblicuas. Por ejemplo, en este caso, las dos rectas naranjas que dibujé serían las asíntotas oblicuas de esa función f, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque esta diferencia, f de x menos mx más b, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es fijarse en la distancia entre f y la recta.
Ajá, la gráfica de f y la recta. Y si esa diferencia se va haciendo cada vez más chiquita, así como indica el dibujo, es porque esa recta debe ser una asíntota oblicua de la función f. ¿Ok? Así es como se calcula. Entonces, esto es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver con qué m y con qué b la función f, bueno, con qué m y con qué b, esa recta sería una asíntota oblicua de la función f. La función f del problema, ¿no? Con la que estamos trabajando. Entonces, vamos a hacer eso, ¿va? Voy a bajar tantito. Entonces, las asíntotas de una parábola son oblicuas. La parábola no tiene asíntotas. La parábola no tiene asíntotas. ¿Por qué? ¿Por qué? Se podría aquí hacer una pequeña prueba del por qué no tiene asíntotas oblicuas. Fíjate, la parábola es esta, ¿no? X cuadrada. ¿Ok? Tómate cualquier recta. ¿De qué forma es una recta en general? Su ecuación es de la forma mx más b. Esa es la forma general de una recta. Ahora, vamos a tomar el límite cuando x tiene infinito de x cuadrada menos mx más b. Esto es el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada menos mx menos b. Que a su vez, esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de, vamos a factorizar una x, ¿va? Factorizamos una x cuadrada. ¿Y qué nos termina quedando? Que esto es 1 menos m entre x menos b entre x cuadrada. ¿Qué pasa aquí? X cuadrada, cuando x tiende a infinito, ¿a dónde se va? Este se va a infinito. La x cuadrada se va a infinito. Este tiende a infinito. ¿Y qué pasa con este? Con el otro factor. ¿Ese factor a dónde tiende? Cuando x tiende a infinito, ese factor tiende a 1. Entonces nos queda infinito por 1. Infinito por 1 no es una indeterminación. Infinito por 1 siempre va a dar infinito. Con un argumento muy parecido, se podría demostrar que el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrada menos cualquier recta, también se va a infinito. Conclusión, la x cuadrada no tiene asíntotas oblicuas. ¿Ok? Ese sería el argumento. Si está bien, va. Entonces, ya hicimos, bueno, ya vimos el ejemplo de la x cuadrada que no tiene asíntotas oblicuas. Regresemos a nuestro problema. ¿Qué función teníamos? F de x igual a, vamos a recordar la función, x cuadrada entre x menos 1. Y para encontrar las asíntotas oblicuas no hay un método general, depende de la función, tú le empiezas a hacer manipulaciones algebraicas. Por ejemplo, con esta función, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a restarle y sumar, vamos a sumarle un 0 en el numerador. ¿Cuál 0? El siguiente. Le sumamos ese 0. Separamos la fracción. Tenemos en el primer sumando, en el numerador del primer sumando, una diferencia de cuadrados. Eso se puede ver como x menos 1 por x más 1 entre x menos 1 más 1 entre x menos 1. ¿Qué hacemos? Pues que se nos cancela el x menos 1 del denominador con el del numerador. ¿Qué nos termina quedando? Que esto es igual a x más 1 más 1 entre x menos 1. ¿Cómo se nos ocurrió eso? Pues no existe un método general. O sea, para encontrar las asíntotas oblicuas no existe un método general. En este caso, como son polinomios, pues a lo mejor conviene dividirlos para llevarlos a una expresión más sencilla. De hecho, eso es lo que hicimos. En el fondo aquí lo que hicimos fue la división de x cuadrada entre x menos 1. ¿Qué resultó? Esto. Ajá. Nos queda esto. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues hay que recordar que lo que estoy subrayando en rojo, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? Lo que subrayé en rojo, cuando x tiende a infinito, ¿a dónde se va? Ese cociente se va a 0. Cuando x tiende a menos infinito, ese cociente también se va a 0. Y observa que lo que estoy subrayando en verde es una recta. O sea, esa ecuación, y igual a x más 1, describe una recta.
¿Eso qué sugiere? Eso sugiere, claro, y aquí que haya una suma, eso también es importante. Eso sugiere lo siguiente. Sugiere fijarse en este límite. ¿Cuál creen que sea la asíntota oblicua? Pues justo esta recta, x más 1. ¿Por qué? Porque si tomamos la diferencia, nos va a quedar esto, el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 entre x menos 1 menos x más 1. Se nos termina cancelando este x más 1 con este menos x más 1. Nos termina quedando el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x menos 1. ¿Y ese límite a dónde se va? Ese límite se va a 0. ¿Ok? Por la definición de asíntotas oblicuas, ¿qué podemos concluir? Voy a bajar. Esto implica que la recta y igual a x más 1 es una asíntota de, simplemente asíntota. Vamos a dejarlo en asíntota. Asíntota de la función f. ¿Ok? Entonces, esta función al menos tiene una asíntota. Cuando x tiende a infinito, la función f y la recta x más 1 se empiezan a pegar tanto como quieras. Conforme x va creciendo a infinito, te va pegando la gráfica de f y la recta x más 1. ¿Ok? Entonces x más 1 es y igual a x más 1 es una asíntota de la función f. Vamos a calcular la otra. Ok, déjenme ver el chat. A ver, profe, ¿puede repetir a partir de dónde tomó el límite, por favor? Ok, mira, la situación es esta. ¿Quién es f? F es x cuadrada entre x menos 1, pero lo escribimos de esta manera, como x más 1 entre x menos 1. Pero f es esto, ¿no? Es x más 1 entre x menos 1. Tomamos el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x menos x más 1. ¿Eso a qué es igual? Sustituimos. F es x más 1 entre x menos 1. Y el menos x más 1, pues lo dejamos igual. X más 1 con menos x más 1 se cancelan. ¿Y qué nos termina quedando? El límite cuando x tiene infinito de 1 entre x menos 1. ¿Qué onda con este límite? Por cálculo 1, sabemos que este límite vale 0. Intuitivamente, ¿qué es lo que está pasando? Pues x se va haciendo más grande. Conforme x tiende a infinito, la x se va haciendo muy, muy grande, pero la x está en el denominador. Entonces, tu cociente, ¿qué le va pasando? El numerador está fijo y el denominador está creciendo cada vez más. Pues tu cociente se va haciendo muy, muy chiquito. ¿Ok? Va. Entonces, ese es el argumento. Ahora, eso no quiere decir que haya otra asíntota. Puede haber otra, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito. Pero ocurre que tienen la misma asíntota en común. En la gráfica se va a ver, cuando la grafiquemos, se va a ver que la asíntota que corresponde a cuando x tiende a infinito es la misma a cuando x tiende a menos infinito. Vamos a verificarlo. Límite. Cuando x tiende a menos infinito, de f de x menos x más 1, esto es el límite cuando x tiende a menos infinito, y es repetir el mismo argumento de aquí arriba, el de arribita, el que hicimos acá. Es el mismito, la misma álgebra, ¿y qué nos termina quedando? Pues otra vez nos vuelve a quedar 1 entre x menos 1. ¿Qué pasa cuando x se va a menos infinito? Este cociente se va a 0 también. Esto se va a 0. Entonces, ¿qué se concluye? Por lo tanto, la única asíntota vamos a ponerle oblicua de f es la recta y igual a x más 1. ¿Ok? Y acabamos. Ya acabamos todo. Encontramos la de la primera derivada, los puntos críticos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, la segunda derivada, máximos locales, mínimos locales, intervalos de concavidad, convexidad, puntos de inflexión, asíntotas horizontales, verticales y oblicuas, en caso de que existan, ¿no? ¿Cómo se ve la gráfica? Bueno, ahí va la gráfica. Aquí está. Vamos a ir escribiendo cada cosa poco a poquito. Aquí tenemos la función. Ahí está la función x cuadrada entre x menos 1. Habíamos dicho que era creciente de 2 a infinito.
En el intervalo 2, infinito, la función era estrictamente creciente y también era estrictamente creciente en menos infinito, 0. Y ahí se ve, ¿no? Se ve que es creciente de 2 a infinito. De 2 a infinito es creciente, estrictamente creciente. Y de menos infinito a 0, efectivamente es estrictamente creciente. ¿Dónde es decreciente? Es decreciente en el 0,2. Ajá. Ahí hay que tener cuidado porque sería el 0,2 menos 1, menos el 1. Porque recuerden que el 1 no forma parte del dominio de esta función. Ajá. En el 1 el denominador se nos anula y ahí se indetermina la función, ¿no? Entonces, en el 0,2 menos 1, ahí la función es estrictamente decreciente. ¿Qué más? Los intervalos de concavidad y convexidad. Bueno, ahí está la asíntota vertical, pero también esa recta divide en la parte convexa y en la parte cóncava. A la derecha de esa recta roja está el intervalo de convexidad. Y efectivamente aquí se ve muy bien el intervalo de convexidad. Aquí se hace muy, muy bien la U. A la derecha de la recta roja, ahí hay convexidad. De 1 a infinito. Que eso lo obtuvimos. Al hacer los cálculos, obtuvimos que es convexa de 1 a infinito. ¿Y dónde es cóncava? Pues a la izquierda de la recta roja, que es de menos infinito a 1, que también es algo que obtuvimos, ¿ok? ¿Qué más? La recta, las asíntotas. Bueno, ahí ya está dibujada una asíntota, ¿no? La vertical, porque ahí está la indeterminación. Y la oblicua, que dijimos que era la x más 1, ahí está. Es una asíntota oblicua. De hecho, voy a alejar un poquito el dibujo. ¿Y qué termina pasando? Pues que la f, la función f, conforme x tiende a infinito, se va pegando a la recta x más 1. Se van pegando, se van pegando. ¿Y qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Pues también se van pegando. Si está bien, o sea, lo que hicimos algebraicamente se visualiza en la gráfica. ¿Ok? Y bueno, ahí está. Ya tenemos este ejemplito en donde hubo una asíntota oblicua, pero recuerden, en este caso es muy especial, ¿no? Porque tiene una asíntota oblicua, pero es la misma a cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Pero hay casos donde cuando x tiende a infinito tienes una asíntota oblicua. Y cuando x tiende a menos infinito obtienes otra asíntota oblicua, distinta. Como el dibujito que les hice. Voy a regresar a las notas. Como este dibujito que hice. ¿No? O sea, aquí tenemos una asíntota oblicua y aquí tenemos otra asíntota oblicua. Déjenme ver el chat. Profe, el punto de inflexión es 1, pero la función no lo toca. Exactamente. O sea, el punto de inflexión puede que no forme parte del dominio. ¿Ok? Sí, es un hecho lo que dijiste. El punto de inflexión no tiene por qué formar parte del dominio. ¿Vale? Déjenme ver el chat. ¿Le puede regresar a la conclusión? Sí. En la conclusión, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué te refieres con la conclusión? ¿Al dibujito o al último, por lo tanto? Ok, ok. Al de la asíntota, ok. Aquí. Sí, lo que pasó aquí es que cuando x tiende a infinito, f de x menos esta recta se va a 0. Y f de x menos esa misma recta cuando x tiende a menos infinito se va a 0. Entonces, en ese caso tiene una única asíntota oblicua. Pero se pega tanto cuando la f se pega a esa recta, tanto cuando te vas a infinito como cuando te vas a menos infinito. Cosa que en otros casos no tendría por qué ocurrir. O sea, podrías tener dos asíntotas oblicuas distintas. Y en este caso es la misma, ¿ok? No de qué, ¿vale? Entonces, con esto acabamos la parte del bosquejo de la gráfica. Si se dan cuenta, es el mismo procedimiento siempre. Primero, calcular la primer derivada. Bueno, antes el dominio, ver quién es el dominio. Después la primer derivada. Los puntos críticos. Igualas a 0, encuentras los puntos críticos. Y con la primer derivada, ¿qué haces? Calculas los intervalos de crecimiento, calculas la segunda derivada, intervalos de concavidad, convexidad, puntos de inflexión, asíntotas,
horizontales, verticales o oblicuas, en caso de que exista. No tienen por qué existir, ¿eh? Si el límite da infinito o menos infinito, cuando x tiende a infinito o menos infinito, pues no hay ningún problema. No tiene asíntotas horizontales. Si está definida en todo R y es derivable en todo R, pues no va a tener asíntotas verticales. Y la gráfica no tiene por qué pegarse a alguna recta que no sea horizontal o vertical. O sea, tampoco tiene por qué tener asíntotas oblicuas. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. Con esto acabamos la parte del Profesor, bosquejo. una pregunta. Sí, ¿qué pasó? ¿Cuándo sería como que prudente preguntarnos si hay asíntotas oblicuas? Porque creo que en todos los ejemplos anteriores jamás calculamos estas. Ajá, exactamente. Bueno, lo que uno podría hacer para deducir si no hay si hay o no hay asíntotas oblicuas es lo siguiente. Voy a bajar tantito. O sea, tú tienes a tu función f. Sepa cuál es, ¿no? Una cierta función f. Entonces, lo que haces es tomar una recta en general. ¿De qué forma es una recta? ¿Qué ecuación tiene una recta en general? Su ecuación es de la forma mx más b. Y si la función es lo suficientemente noble, ese límite posiblemente se puede calcular. O sea, tú toma una m arbitraria, pon una m ahí arbitraria, pon una b arbitraria, y si la función tiene un comportamiento bueno, digamos, pues este límite va a existir. Ajá. Y entonces podríamos concluir que tiene una asíntota, por ejemplo. O sea, lo que uno tiene que hacer es, tomas una m arbitraria, una b arbitraria, una m, o sea, al final tomas mx más b, y calcula este límite. Por ejemplo, creo que vimos esta función, x cuadrada entre e a la x. ¿Ok? Queremos ver que no tiene asíntotas oblicuas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos mx más b, tomamos el límite cuando x tiende a infinito, y si este límite no existe, entonces no va a haber asíntotas oblicuos, con m y b arbitrarios. ¿Qué este podría ser? Pues vamos a hacer la fracción. Tenemos x cuadrada entre a la x y mx más b entre 1. Hacemos la fracción y nos queda que esto es e a la x entre x cuadrada menos e a la x por mx más b. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito en el numerador? Cuando x tiende a infinito en el numerador, se puede verificar que el numerador se va a menos infinito. ¿Por qué? Porque la exponencial crece con mucho más rapidez que la x cuadrada. Es algo que podríamos verificar. E a la x crece con muchísimo más rapidez que la x cuadrada. ¿Esto en qué afecta? En que cuando x tiende a infinito, esto se nos va a menos infinito. ¿Ok? Y la e a la x, ¿qué le pasa? Cuando x tiende a infinito, esto se va a infinito también. ¿Ok? Entonces se nos hace una indeterminación. ¿Qué podemos hacer? Pues aplicamos L'Hopital. Aplicamos L'Hopital. Nos va a quedar 2x menos, bueno, aquí se complicaría un poquito la derivada. O sea, habría que hacer regla del producto. Tampoco es algo tan complicado. Pero bueno, después de hacer las cuentitas, ¿a qué llegaríamos? A que este límite, sea quien sea la m, y sea quien sea la b, ese límite no va a existir. O sea, tendríamos que hacer esta cuentita, ¿va? Y bueno, esa sería la única manera para concluir que no hay asíntotas oblicuas. Tomar una m arbitraria, una b arbitraria, y ver que este límite nunca va a existir, nunca existe. ¿Ok? Ese sería el camino a seguir. Aquí ya no lo acabo porque nos llevaría un ratito, pero igual si quieren les mando esta cuentita hecha en las notas. ¿Va? Ok, gracias. Vale, ¿no? ¿De qué? Bueno, voy a bajar. Voy a pasar a otra hoja, de hecho. Y lo que vamos a hacer ahorita es empezar con problemas de optimización, ¿vale? Vamos a empezar con problemas de optimización, que es la segunda parte de todo este tema de aplicaciones de la derivada. ¿De qué tratan los problemas de optimización? Pues tenemos que maximizar o minimizar cierto valor, sujeto a una condición. Ajá, tú tienes una condición que se ve lo vamos a ver algebraicamente. O sea, por ejemplo, que los puntos x, y que satisfacen cierta ecuación. Esa va a ser la condición. Y a partir de esa condición,
tenemos que maximizar o minimizar cierto valor. Puede ser una área, puede ser una distancia, depende del problema, ¿no? Yo traigo preparados 2 o 3 problemas, de hecho traigo 3, pero yo creo que nos va a alcanzar para hacer 2 y mañana haríamos otro más, ¿ok? Entonces, bueno, voy a escribirlo. Lo voy a escribir así, a ver si se puede. Ejercicio 1. Demostrar que entre todos los rectángulos de perímetro fijo A, o sea, considera todos los rectángulos que tienen perímetro fijo A. Esa A es un valor fijo, ¿no? Entonces piensa en todos los rectángulos de ese perímetro. Demostrar que entre todos los rectángulos de perímetro fijo A, el de mayor área es el cuadrado. Listo, ahí está. Ese es el problema, ¿no? Entonces, piensa en la familia de todos los rectángulos que tienen un perímetro fijo A. Por supuesto, A tiene que ser un número mayor que 0. Voy a escribirlo aquí. A tiene que ser mayor que 0 y está fijo. Podrías pensar que es 1, que es 2, que es 3, cualquier número, pero que esté fijo, ¿ok? Y vamos a pensar en todos los rectángulos con esa característica. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a dibujar aquí un rectángulo. Más o menos sería algo así. Tenemos aquí uno de sus lados, otro de sus lados. A este le llamamos X. El opuesto tiene que medir también X. Después este mide Y, este mide Y. ¿Qué condición le estamos pidiendo a ese rectángulo? Así escritas las variables, le estamos exigiendo a ese rectángulo que 2X más 2Y sea igual a A, ¿no? ¿A qué es? Es el perímetro. Estamos considerando todos los rectángulos que tienen perímetro A, ¿ok? Y si introducimos esas variables X y Y, donde X y Y son las medidas de los lados, pues la condición que tenemos es esta. Condición inicial. Que 2X más 2Y sea igual a A. Pregunta, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues así escritas las cosas, el área de un rectángulo el área de un rectángulo es igual a de X, Y. Esa es una funcioncita. ¿Qué función es? A cada XY le asignamos X por Y. ¿Estamos de acuerdo? Así podríamos expresar la función área, ¿no? Tienes las medidas de los lados del rectángulo. Ah, bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues multiplícalas, ¿ok? Pero aquí hay un problemita, que esa función es una función en 2 variables. Y nosotros sabemos calcular máximos y mínimos para funciones de una variable. Ese es un problema, pero un problema que vamos a poder resolver. Entonces, de principio, la función que nos calcula el área es una función de 2 variables. Función en 2 variables. Y esa función la necesitamos, ¿no? Porque ¿qué queremos? Queremos demostrar que el cuadrado es el rectángulo con mayor área posible, ¿no? Con perímetro fijo A, ¿ok? Entonces queremos maximizar la función área. Pero así escritas las cosas, esta función es de 2 variables. Y ahorita no tenemos la teoría para trabajar con funciones de 2 variables. ¿Pero qué podemos hacer? Ah, pues vamos a ocupar la condición inicial. Entonces, ¿para qué? Para dejar a una de las variables en función de la otra. Tenemos que 2x más 2y tiene que ser igual a, ¿no? Notemos que 2x más 2y tiene que ser igual a, pero ¿eso a qué es equivalente? Eso es equivalente a que 2y sea igual a más 2x, o que es lo mismo, y es igual a, no, ahí me equivoqué, ¿verdad? Ahí es a menos 2x, 2x pasa restando, y entonces nos queda que a menos 2x entre 2 es igual a y. ¿Qué se hizo? Dejamos a y en función de x. Vamos a escribir eso.
expresamos a y en función de x. Y eso es válido. ¿Por qué? Por la condición inicial que tenemos. Dijimos que íbamos a trabajar con todos los rectángulos de perímetro fijo A. Eso matemáticamente, ¿cómo se dice? Pues que estamos pensando en los rectángulos que satisfacen, sus lados satisfacen esta ecuación. 2x más 2y es igual a A. ¿Eso en qué nos ayuda? En que podemos dejar una de las variables en función de la otra. ¿Y qué nos termina quedando? Que y es igual a menos 2x entre 2. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque ahora nuestra función área la podemos dejar en términos de una sola variable. Voy a bajar tantito. Y entonces tenemos que a de x, y, sustituimos. ¿Quién es y? Y es a menos 2x entre 2. Ajá. ¿Y cuánto vale eso? Eso va a ser x por a menos 2x entre 2. ¿Podemos simplificar? Bueno, ya está factorizado. Uno podría pensar que eso ya es simplificar, pero nos conviene expresarlo de otra manera. Esto lo vamos a expresar como a medios de x menos x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo que son lo mismo? ¿Ok? Simplemente multipliqué x en ambos lados de la resta, de esa fracción, y nos queda eso, a medios de x menos x cuadrada. ¿Ok? Pero ya todo quedó en términos de una variable. Entonces, en vez de llamarle a de x, y, vamos a llamarle a de x. Y entonces tenemos esta función. A de x igual a medios de x menos x cuadrada. ¿Qué es lo que hace? Calcular el área. Calcula el área. Pero algo muy importante que tenemos en lo que nos tenemos que fijar, ¿cuál es el dominio de esa función? Uno podría pensar, pues es un polinomio. A de x es un polinomio de grado 2 y los polinomios su dominio es todo R. Sí, eso sí, estuvimos trabajando en abstracto, pero estamos modelando un problema que podríamos llamarlo práctico, ¿no? Un problema práctico, ¿no? Pero, ok, entonces vamos a pararnos en el problema práctico. X, ¿qué representa? Hay que fijarnos, X, ¿qué representa? X es la longitud de uno de los lados del rectángulo. Pregunta, ¿un rectángulo podría tener longitud negativa? No, ¿verdad? Es un hecho que no. Las longitudes siempre son positivas y de ahí se concluye que el dominio de la función A no pueden ser los reales negativos. Ningún real negativo va a formar parte del dominio de A. ¿Qué otra cosita? Otra cosa más, X. X es el lado de este rectángulo. X podría ser mayor a P medios, digo a medios. X podría ser más grande que A medios. No, ¿verdad? Porque imagínate que X fuera mayor, ahorita escribimos todo esto, ¿no? Que X fuera mayor que A medios. Como estás considerando 2 veces A medios. Si X mide más que A medios, considerando este lado y su lado opuesto, ya con esos dos lados estaríamos sumando más que A. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque la condición inicial nos está diciendo que 2x más 2y tiene que ser igual a. Entonces, por muy, muy grande que sea x, lo más grande que puede ser x, puedes pegarte tanto como quieras a medios. Puedes irte pegando a medios, hasta esta longitud casi a medios, pero nunca ser a medios. No puede ser x igual a medios. ¿Por qué? Porque imagínense, si fuera x igual a medios, de un lado tienes a medios. En el lado opuesto tienes a medios. Sumando esos dos lados, ¿cuánto nos da? Nos daría a, pero falta sumar los otros dos lados. Y eso va a tener contribución positiva y deja de satisfacerse la condición inicial. ¿Ok? Eso intuitivamente, ¿no? Voy a bajar tantito. Y entonces nos preguntamos lo siguiente. ¿Cuál es el dominio de A? Bueno, pues la primera observación es que hicimos es que A no puede tomar valores negativos. Pues
¿Cuál es el, pues, no, no, más bien es X, ¿no? X no puede tomar valores negativos, pues X es la longitud de uno de los lados. Ahí voy, ahí voy. Ya vi que algo preguntaron. Voy. A ver. X puede ser 0. No puede ser 0 porque si es 0, tendríamos una línea, en realidad. Recuerda que X representa la longitud, ¿no? Del rectángulo, de uno de los lados del rectángulo. Si X es igual a 0, nuestro rectángulo colapsa y se convierte en una recta. Pero eso es importante, ¿eh? Eso que dijiste es importante porque hay que quitar a 0, ¿ok? Vamos a quitar todos los reales negativos y también vamos a quitar al 0, ¿ok? Entonces, primera observación, X no puede tomar valores negativos, pues X es la longitud de uno de los lados. Tampoco X puede ser 0. X debe ser distinto de 0, pues si X es igual a 0, nuestro rectángulo se convierte en una línea. Un segmento. ¿Qué más? ¿Qué tan grande puede ser X? Bueno, esto lo voy a expresar con un dibujito. X, ¿qué tan grande puede ser? Pues se puede acercar mucho a medios, tanto como quieras, por la izquierda. O sea, por debajo, X puede estar tan cerca de a medios, pero nada más. Lo voy a hacer con este dibujo. Fíjense esta situación. Tenemos este rectángulo que mide a medios, pero vamos a restarle una cantidad chiquitita, tan chiquitita como queramos, épsilon. Entonces, ¿cuánto va a medir este? Bueno, el otro lado también va a medir a medios menos épsilon, eso es un hecho. ¿Ok? ¿Cuánto miden los otros lados? Los otros dos lados tienen que medir épsilon, ¿no? ¿Por qué? Porque deben de satisfacer la condición inicial. La condición inicial, recuerden que es que 2x más 2y, o sea, el perímetro vale a. Entonces, al sumar estos, esto nos da efectivamente a. Pero ¿esto qué nos dice? Que puedes restarle a x, puedes tomar una x tan cerca como quieras de a medios, por debajo. Entonces, el dominio de la función, todo esto sugiere que el dominio de la a sea el 0, a medios hacia los reales. ¿Y qué es lo que hace esa función? Que a cada punto x le asigna, voy a subir tantito, le asigna a medios de x menos x cuadrada. ¿Ok? Esa es la función área, restringidos a la condición inicial, ¿no? Esa función nos calcula el área del rectángulo que tiene por longitud, uno de sus lados mide x. ¿Y el otro lado cuánto mide? Aquí hicimos el despeje. Si tenemos que uno de los lados mide x, el otro lado tiene que medir a menos 2x entre 2. ¿Ok? Bueno, voy a bajar. Y esa función es la que tenemos que maximizar. Vamos a maximizarla. ¿Qué hacemos? Vamos a calcular sus máximos. Para ello derivamos. Vamos a derivar esta función. A' de x. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? Pues es un polinomio. Es muy fácil de derivar. Nos va a quedar a medios menos 2x. ¿Qué sigue? Vamos a calcular los puntos críticos. ¿Cuándo a' de x es igual a 0? A' de x es igual a 0 si y solo si a medios menos 2x es igual a 0. Esto pasa si y solo si a medios es igual a 2x, lo cual es si y solo si a cuartos es igual a x. ¿Ok? Entonces, ¿qué concluimos? Que la función a tiene un único punto crítico. Tiene un único punto crítico. ¿Cuál es? X igual a cuartos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la naturaleza de ese punto crítico. Si en ese punto se alcanza un máximo local o un mínimo local.
¿Cómo le hacemos? Calculemos la segunda derivada. ¿Cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada vale menos 2. En cualquier punto. Porque nuestra A', ¿quién era? Era A medios menos 2x. Cuando derivamos eso, en cualquier punto va a valer menos 2. En particular, si x es igual a cuartos, entonces, ¿qué tenemos? Que A' de A cuartos es igual a menos 2, que es menor que 0. ¿Y qué tenemos? Que en el punto crítico A cuartos, la segunda derivada es menor que 0. ¿Qué podemos concluir? Que en ese punto se alcanza un máximo local. Ok, entonces, en el punto A cuartos se alcanza un máximo local. ¿Cómo tiene que ser Y? Ya vimos quién es X. X tiene que ser A cuartos. ¿Quién es Y? Acuérdense del problema. O sea, ya ahorita encontramos en qué punto se alcanza el máximo local. Va. Pero el problema era demostrar que de todos los rectángulos de un perímetro A, el de mayor área era el cuadrado. X denotaba la longitud de uno de los lados. Ajá. Ahora, el otro lado, ¿cuánto mide? Pues vamos a regresar a la condición inicial. Sabemos que 2x más 2y, ¿cuánto tiene que valer? A, que es el perímetro, ¿no? Que es fijo, ese perímetro fijo. Sustituimos. ¿Cuánto vale x? A cuartos. Entonces tenemos que 2 por a entre 4 más 2y es igual a. Esto es a medios más 2y igual a. Y entonces tenemos que 2y debe ser igual a, pasamos a medios del otro lado, nos queda a medios, y conclusión, y tiene que ser igual a cuartos. ¿Esto qué nos dice? Que si nosotros queremos, ¿a qué calculaba? La función ¿a qué calcula? Calcula el área del rectángulo, que uno de sus lados mide x, tal que uno de sus lados mide x. Ok, para maximizar esa área, se necesita tomar x igual a cuartos. ¿Y cuánto mide el otro lado? Por la condición inicial, concluimos que el otro lado tiene que medir a cuartos. ¿Ok? Un lado mide a cuartos del rectángulo y el otro lado mide a cuartos. ¿Qué figura es? Es un cuadrado, ¿no? Tendríamos un cuadrado aquí. Algo así, ¿no? Más o menos. Con x igual a entre 4, y igual a entre 4. En esas condiciones, el área se maximiza. ¿Ok? Porque así construimos la función, ¿no? La función A no fue cualquier función, o sea, tomamos la función que nos calcula el área. Voy a subir tantito. Voy a subir tantito. Aquí está. Esta fue nuestra función área. Aquí está. A de x, y igual a x por y. Pero esta función era en un contexto muy general. Para cualesquiera x y y. Pero usando la condición inicial, pusimos a y en función de x. Y entonces esta función de dos variables, que era un problema porque nosotros sabemos trabajar con funciones de una variable, la convertimos en una función de una variable. Y que sigue haciendo lo que queremos. Calcular el área del rectángulo, ¿no? Entonces, calculamos los puntos críticos de esa función, vimos que el punto crítico es un máximo local y sustituimos. X tiene que ser a cuartos. Y Y, entonces, ¿cuánto tiene que valer? Pues por la condición inicial, recuerden que esta es la condición inicial, se concluye que Y debe ser igual a cuartos. Entonces, ¿qué figura es? Es un cuadrado. Aquí se maximiza el área. En un cuadrado, el área va a ser máxima, ¿ok?
¿cuál es el área de esa figura? Pues la podríamos calcular, sería a entre 4 al cuadrado, ¿no? Que es a cuadrado entre 16, ¿no? Y ya está. Este es un problema de optimización. No te dan la función explícitamente. Tú la tienes que ir construyendo. Ajá, no te dicen, la función es esta. Y calcula sus puntos críticos, máximos, mínimos, etc. No, no, no. Te dan un problema y tú lo tienes que modelar matemáticamente. ¿Ok? Te dan una condición inicial. En este caso, la condición inicial fue que 2x más 2y fuera igual a. No te dio una ecuación tampoco tal cual. Tú tienes que deducir qué ecuación es. ¿Va? Bueno, pues vamos a hacer otro. Voy a bajar. Y voy a volver a escribir con esta cosa. A ver, ejercicio. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Ejercicio 2. Es mago. No. Demostrar que entre todos... No. Demostrar... No es demostrar. Es más bien calcular el volumen máximo. El volumen máximo de un cono que se obtiene de girar un triángulo rectángulo que se obtiene de girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Uno de sus catetos, tal que dicho triángulo tiene hipotenusa fija. Llamémosle A. Llamémosle A. Ok, a ver, déjenme ver si lo redacté bien. Calcular el volumen máximo de un cono que se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Si es un triángulo rectángulo, vételo imaginando. Y lo giras alrededor de uno de sus catetos. Te forma como un conito de helado, ¿no? Giras, tienes un cono. Tal que dicho triángulo tiene hipotenusa fija. Es decir, vamos a considerar la familia de todos los triángulos rectángulos. Vamos a ir haciendo dibujos. Vamos a pensar en la familia de todos los triángulos rectángulos, tales que su hipotenusa vale A. A está fijo. A es un número mayor que 0 fijo. Y claro, por el tipo de problema, no podemos tener hipotenusa negativa. O sea, A no puede ser un número menor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, A tiene que ser un número mayor que 0 fijo. Es un valor fijo. ¿Va? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a considerar todos los triángulos rectángulos. Dibujé aquí un triángulo rectángulo. Que sepa cuánto valen sus catetos. No lo sabemos. Sepa cuánto valen, son variables, pero siempre tiene que valer su hipotenusa A. La hipotenusa siempre tiene que valer A. ¿Ok? Por el teorema de Pitágoras, aquí es importante recordar este teorema, nosotros sabemos que A cuadrada, si a este lado le llamamos X y al otro lado le llamamos Y, sabemos que A cuadrada debe ser igual a X cuadrada más Y cuadrada. ¿Ok? Entonces, Pitágoras aquí va a ser importante. ¿Por qué? Porque esa va a ser nuestra condición inicial. Estamos diciendo que todos los triángulos rectángulos tienen hipotenusa fija. ¿Ok? La condición en el fondo es que consideres todos los triángulos rectángulos tales que A cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, esa ecuación es en el fondo la condición inicial que nos da el problema. Otra vez, no nos da la ecuación explícitamente. Uno tiene que modelar el problema matemáticamente, ¿no? No te dicen, toma esta función, toma, esta es la condición inicial, no te dan la ecuación explícita. Tú tienes que deducir cuál es, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Vamos a rotar ese triángulo rectángulo. ¿Qué se obtiene? Pues obtenemos un conito.
A ver si me queda el cono. Sería algo más o menos así. Está medio feo, pero bueno. Nos queda este cono. Aquí se ve la altura de este cono. La altura del cono nos la da uno de los catetos. Ajá. Se supone eso tendría que estar centrado en el origen. Se supone este es el origen y esta distancia, esto sería Y. ¿Y X quién sería? X sería el radio de la circunferencia base. ¿Ok? X entonces es el radio de la circunferencia base. Y es la altura del cono. Y aquí algo que nos tenemos que preguntar, que es muy, muy importante, es cómo calcular el volumen de un cono. O sea, la formulita del volumen. Igual no nos la sabemos, no hay ningún problema porque no la ocupamos prácticamente nunca, salvo en cálculo 4 y cálculo 2. Y de ahí, pues, rara la vez que alguien ocupa la fórmula del volumen de un cono. ¿Cómo se calcula el volumen de un cono? Volumen del cono. Vamos a denotar la función de esta forma. B de X, Y. Porque depende de dos factores. Depende del radio de la circunferencia base. La circunferencia base es esta. La altura es Y X es el radio de la circunferencia base. ¿Ok? Entonces el volumen del cono depende de dos variables. El radio y la altura. Y su fórmula está dada por lo siguiente. Es pi por X al cuadrado por Y entre 3. ¿Ok? Esa es la fórmula para calcular el volumen de un cono. Hay un problema. Esa función vuelve a ser una función en varias variables. Es una función en dos variables. Entonces salió una función en dos variables. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a ocupar la condición inicial para convertir esa función en dos variables en una función que esté dada en una sola variable. ¿Ok? Voy a bajar tantito. Y vamos a usar la condición inicial. ¿Qué nos dice la condición inicial? Nos está diciendo que X cuadrada más Y cuadrada es igual a A cuadrada. ¿Ok? Pues podemos despejar a X o podemos despejar a Y. En este caso, conviene despejar a la X. ¿Por qué? Porque cuando despejemos a la X o a la Y, sea quien sea que despejemos, nos va a quedar esa cosa elevada a una raíz cuadrada. O sea, cierta cosa con raíz. Vamos a hacerlo con Y, para que vean. Con X, perdón. Despejamos a X y nos queda que esto es X cuadrada igual a cuadrada menos Y cuadrada. Y esto se convierte en X igual a... ¿Por qué aquí no pongo valor absoluto? Por la naturaleza del problema. ¿Estamos de acuerdo que este radio es positivo? La X representa un radio. ¿Puede ser X un valor negativo? No. No existen radios negativos. Aquí lo vamos a poner. No existen radios negativos. ¿Ok? Entonces, saco raíz cuadrada suponiendo que ya la X es mayor que 0. Ya teniendo ese supuesto, la raíz cuadrada es única, de que ese valor es positivo. Y entonces X se convierte en la raíz de A cuadrada menos Y cuadrada. Nos queda esa expresión. Muy bien, ya dejamos a X en función de Y. Sustituimos en la fórmula del volumen y entonces tenemos que B de X, Y se convierte en B de raíz de A cuadrada menos Y cuadrada, y esto termina siendo pi por ¿quién es X? Y aquí está la clave de por qué mejor despejamos a X y no a Y. Nos va a quedar pi por la raíz de A cuadrada menos Y cuadrada y todo esto elevado al cuadrado. Según la fórmula del volumen, véanla.
Es pi por x cuadrada por y entre 3. ¿Ok? Pero eso está bien. ¿Por qué? Porque esa raíz que apareció se va a cancelar con el cuadrado que aparece en la fórmula del volumen. Y eso está bien porque se nos cancela y nos queda una función muchísimo más sencilla a que si hubiéramos puesto a y en función de x. Si hubiéramos puesto a y en función de x, tendríamos un término cuadrático y un término que tiene una raíz multiplicándose. Se puede calcular, de todas formas, se puede hacer el ejercicio de todas maneras, pero queda una función más compleja. Y lo que queremos es construirnos una función que calcule lo que queremos, que es el volumen, pero que sea lo más sencilla posible. La función más sencilla posible. En este caso, nos quedaría esto. Por y entre 3, simplificamos y esto se convierte en pi tercios por a cuadrada menos y cuadrada multiplicado por y. Simplificamos todavía más esto, voy a bajar tantito. Voy a poner aquí abajo mejor. Y esto se convierte en pi tercios de a cuadrada por y menos pi tercios de y al cubo. ¿Ok? Entonces, la función que calcula el volumen, sujeto a la condición inicial, que aquí está, aquí la tenemos en esta página, el cálculo del volumen del cono. Sujeto a esa condición, la fórmula del volumen se puede expresar en términos de una sola variable. En términos de una sola variable. ¿Cuál? La variable y. Todo todo quedó en términos de la variable y. ¿Ok? Voy a bajar tantito. Y entonces en vez de llamarle b de x, y, vamos a llamarle b de y. Porque ya depende realmente de una sola variable. Nos va a quedar pi entre 3 por a cuadrada y menos pi entre 3 y al cubo. ¿Ok? Bueno, ahora, la misma pregunta que nos hicimos hace rato. ¿Cuál es el dominio de esa función? Bueno, en este caso, ¿cuál es el dominio de v? De la función v. ¿Cuál sería el dominio? Déjenme ver el chat. Ok. ¿Cuál es el dominio de v? Bueno, hay que ver la condición inicial. La condición inicial nos va a decir cuál es el dominio de v. Tenemos que x cuadrada más y cuadrada es igual, debe ser igual a cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tan grande podría ser x? Piensen, ¿qué tan grande podría ser x? Aquí hago un dibujo para que deduzcamos qué tan grande puede ser el valor x. Aquí está x, aquí está y. Entonces, la hipotenusa siempre mide a. Aquí tenemos a x y aquí tenemos a y. Ya dejamos a y en función de x. Entonces, le doy valores a x y quedan determinados los valores de y. Por la condición, porque están relacionados x y y, ¿no? Bueno, ¿qué tan grande puede ser x? ¿X podría ser menor que 0? No, por el tipo de problema, ¿no? X no puede ser menor que 0 porque la longitud de uno de los lados del triángulo no puede ser negativa. No podemos tener longitudes negativas, ¿no? X puede ser mayor que A. X podría ser mayor que A. Tampoco X puede ser mayor que A, porque si aplicamos Pitágoras, tendríamos que la hipotenusa es más chiquita que la suma de los catetos. ¿Ok? Y X tampoco puede ser A, porque imagínense, si tenemos hipotenusa A y uno de nuestros catetos también mide A, ¿cuánto tendría que medir Y? Pues supone Y es una magnitud positiva. La longitud de ese cateto es un positivo. Otra vez, por Pitágoras, bueno, ¿qué pasaría? Que Pitágoras no se cumpliría. En la hipotenusa sería menor que el cuadrado de los catetos. Vamos a escribir todo eso. ¿Cuál es el dominio de V? Bueno, ahí va. X no puede ser. Permítanme tantito, déjenme ver el chat. Profe, perdí un poco cuando separó pi tercios en la fórmula del volumen. Ok, en la parte algebraica. Mira, checa. Te refieres a la penúltima igualdad, ¿verdad?
¿Sí es en esta parte? Sí. Ok. ¿Qué se hizo aquí? Pues mira, primero podemos verlo de esta forma. Primero multiplicamos pi tercios en esa resta. Y entonces nos queda pi tercios por a cuadrada menos pi tercios por y al cuadrado y todo esto multiplicado por y. ¿Ok? Y después multiplicamos a y en esa resta. Ajá. El producto se distribuyó sobre la suma o sobre la resta. ¿Y qué nos termina quedando? Y por pi tercios a cuadrada, que es este. Y nos quedó también menos y por pi tercios por y al cubo, que es este. ¿Sí está bien? O sea, aquí hice un paso adicional. ¿Va? Ok. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Que x no puede ser menor que 0. Pues x es la longitud de un cateto. 2. X no puede ser mayor o igual a. X no puede ser mayor o igual a. O sea, X tiene que ser menor que A. X tiene que ser menor que A. Pues, si X fuera mayor o igual a A, ¿qué pasaría? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si X fuera mayor o igual que A? Si X fuera mayor o igual que A, ¿cómo es X cuadrada? X cuadrada sería mayor o igual a A cuadrada. Sumamos Y cuadrada en ambos lados de la desigualdad. ¿Cómo sería X cuadrada más Y cuadrada? Sería mayor o igual a A cuadrada más Y cuadrada. Y se supone Y es una magnitud positiva, porque estamos considerando triángulos, un triángulo, no un triángulo degenerado, ¿no? No un segmento de línea, nada de ese estilo. Y también es una magnitud positiva y entonces esto tendría que ser mayor que A cuadrada. Y esto es una contradicción al teorema de Pitágoras. Entonces, eso no es posible. ¿Qué tiene que ocurrir entonces? Que la x sea menor que A. Y pues ya está. Ya con eso sabemos que x tiene que ser mayor que 0 y menor que A. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro dominio. El dominio de la función v es el 0, A hacia los reales y a cada punto le cambié el nombre, ¿verdad? Es Y, más bien es Y. O sea, todo esto que hicimos ahorita, todo este argumento que dimos es con Y, perdón, debe ser con Y, porque Y es nuestra variable, ¿no? Es el que consideramos, de las dos variables que había, nos quedamos con la variable Y, y la otra variable la pusimos en función de Y, ¿ok? Entonces déjenme, le cambio aquí, perdón, aquí es Y, ponemos X, X, ahí está, ¿no? Sí, o sea, todo lo que dijimos es correcto, pero corresponde a la variable Y, porque al final nuestra función volumen la dejamos en función de Y, ¿ok? Entonces, ahí está. ¿Qué se concluye? Pues que la función V va del 0, en los reales, ¿y qué es lo que hace? A cada punto X le va a asignar pi tercios de A al cuadrado Y menos pi tercios de Y al cubo. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a maximizar esa función. Vamos a calcular los puntos críticos. V' de Y. ¿Cuánto vale V' de Y? Primero derivamos. V' de Y es pi tercios de A cuadrada menos 3 veces pi tercios de Y al cuadrado. Esto lo simplificamos y es pi tercios de A cuadrada menos pi Y cuadrada. O sea, ya calculamos la primera derivada. Ahí está. Puntos críticos. Cuando V' de Y es igual a 0. Esto es 0. Sí, solo sí. Pi entre 3 a cuadrada menos pi y cuadrada es igual a 0. Eso es 0. Sí, solo sí. Pi entre 3 a cuadrada es igual a pi y al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Pues cancelamos las pi's. Se van las pi's y nos termina quedando que, bueno, esto pasa así, solo sí, al cuadrado entre 3 es igual a y cuadrada. Calculamos raíz cuadrada y otra vez aquí hay que recordar, por la naturaleza del problema, la a es mayor que 0. A es mayor que 0. Entonces la raíz cuadrada es única. ¿Ok? Y entonces nos termina quedando que esto es a entre raíz de 3 igual a y.
¿Ok? El único punto crítico es este. Es a entre raíz de 3. Ahora vamos a ver la naturaleza de ese punto crítico. Si es máximo local, mínimo local, que deseamos que sea un máximo local por lo que indica el problema. Queremos maximizar el volumen. Ok, pues, ¿qué hacemos? Calculamos la segunda derivada. ¿Cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada vale 2pi, ¿no? Menos 2pi. ¿Sí estoy bien? Sí, menos 2pi. Menos 2pi, perdón, menos 2pi, ¿no? 2pi, ahí está. Derivamos a la primera derivada, nos da la segunda derivada, ¿y qué nos queda? Que la segunda derivada vale menos 2pi, ¿ok? Evaluamos al punto crítico que fue a entre raíz de 3, ¿y qué nos queda? Que esto es menos 2pi, a entre raíz de 3, todo es positivo, y como tenemos este signo, pues nos termina quedando algo menor que 0. ¿Qué concluimos? Que la función v alcanza un máximo a ver, déjenme ver el chat. Si nos diera que es un mínimo, significa que planteamos mal el problema o puede no tener máximo. Déjame pensar eso. Volumen. Sí, digamos, o sea, los problemas suelen ser planteados de tal manera que sí exista realmente el máximo o el mínimo, dependiendo de lo que te piden, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos piden un máximo, ¿no? En el fondo ya se sabe, o sea, que va a dar que esa función sujeta a esa condición nos va a dar un máximo local. Si nos diera lo contrario, si digamos que, por ejemplo, aquí al calcular la segunda derivada en el punto crítico, nos diera un valor mayor que 0, como que sí tendríamos que dudar de las cuentitas. Porque los problemas están planteados de tal forma en que si haya máximo, si haya mínimo, si haya lo que se pide, lo que pide el problema. Entonces, si ahí si en la segunda derivada nos dio mayor que 0, entonces sí estaría bien checar las cuentas nuevamente. Ajá. Así suele ser en todos estos problemas de optimización. Están planteados de tal forma que sí sean solubles. No he visto ninguno en el cual esté planteado y no tenga solución, ¿va? O que haya mínimo en realidad y no sea máximo. No he visto uno así, ¿va? Bueno, voy a continuar. Entonces, ¿qué se concluye? Que B alcanza un máximo local en el punto A entre 3, ¿no? ¿Cuánto vale ese máximo? Pues ahora lo que sigue es evaluar. Ya, o sea, ya hicimos la parte más complicada. Ya cuando tienes la función dada, ya cuando construiste la función de una variable, ya el problema es muy fácil. Ya es muy sencillo porque ¿qué hay que hacer? Derivas, calculas los puntos críticos, ves la naturaleza de los puntos críticos y se acabó. Realmente lo complicado es plantear este tipo de problemas, ¿ok? ¿Qué sigue? Pues evaluar. Evaluamos V en A entre raíz de 3. ¿Y cuánto va a valer? Pues ¿quién era V? V era esta función que está aquí arriba. Era esto. Entonces evaluamos. Nos va a quedar pi entre 3 a cuadrada, no, ¿verdad? A cuadrada y. A cuadrada y sería a entre raíz de 3 menos pi entre 3 y cúbica, ¿no? Menos pi entre 3 y cúbica. Pi entre 3 a entre raíz de 3 al cubo. Ya, ese es el valor máximo. El volumen máximo, este valor, ¿cómo se interpreta? Hay que interpretarlo. Es el volumen máximo del cono sujeto a la condición. ¿Cuál era la condición? Que x cuadrada más y cuadrada fuera igual a cuadrada. Y se acabó. Ahí está el problema resuelto. Realmente lo complicado en estos problemas, ya que tienes planteada la función, ya estuvo. Ya prácticamente tienes completado el problema. Lo complicado es plantearlo. Ajá, eso es lo complicado, plantear el problema.
hacer todas estas observaciones, ¿no? De, tengo mi triángulo, ¿cuál es mi condición inicial? ¿Qué queremos maximizar, minimizar? En este caso era un volumen. ¿Cuál era nuestra condición? La expresamos en términos de una ecuación. Lo que queremos maximizar a lo mejor al principio depende de dos o más variables, pero con la condición inicial podemos poner una variable en función de la otra y entonces construirnos una nueva función que dependa de solo una variable. Ajá. Ya que se hizo eso, ya prácticamente tienes resuelto el problema. Porque ya lo que sigue es derivar, calcular puntos críticos, ver la naturaleza de los puntos críticos y encontrar en qué puntos se alcanza el máximo o el mínimo. Pero eso ya es muy sencillo, ya es algo algebraico. Realmente lo complicado es plantearlo. ¿Ok? Bueno, son 10:50. Déjenme ver el chat. Profesor, ¿podría explicar cómo definió a V después de la contradicción a Pitágoras antes de maximizar a VY? ¿Podría explicar cómo definió a V después de la contradicción a Pitágoras? Ok, antes de maximizar. ¿Cómo se nos ocurrió esta V? Ok. Bueno, la construcción de V viene más arriba. ¿Por qué así se construyó? A ver, déjame ver qué se hizo antes. Ok, sí, voy a subir. Aquí está. Todo surge de aquí, mira. V, ¿cómo se calcula el volumen de un cono? Pues, ¿qué necesitas? Necesitas dos cosas. Necesitas el radio de la circunferencia base y necesitas la altura del cono. ¿Ok? Entonces, depende de dos variables. Ya que tienes esas dos variables X y Y, la fórmula para calcular el volumen del cono está dada por pi por X cuadrada, radio al cuadrado por altura, entre 3. Así se podría leer. Pi por radio al cuadrado por altura entre 3. ¿Ok? Es una función en dos variables. Ajá. Pero por la condición inicial que tenemos, que está aquí abajito, X cuadrada más Y cuadrada es igual a cuadrada. ¿Qué sigue? En todos estos problemas, cualquier problema que vean de optimización, siempre va a haber dos o más variables. Y el truco es tratar de poner a todas las variables en función de una sola. En este caso, nosotros pusimos a X en función de Y. Y con eso, ¿eso en qué nos ayuda? Pues que nuestra función de dos variables que nos calcula el volumen, la ponemos en términos de una sola variable, a saber, la variable Y. Sustituimos, hicimos algebrita, aquí se hizo algebrita, eso es un hecho, y nos terminó quedando esta fórmula. Y esa fórmula, ¿qué hace? Nos calcula el volumen del cono, sujeto a esta condición, a que X cuadrada más Y cuadrada es igual a cuadrada. Pero solo ya esto está quedando en términos de una sola variable. Y eso está bien, ¿por qué? Porque nosotros sabemos hacer cálculo diferencial en una variable. Todavía no sabemos hacer cálculo diferencial en varias variables. Si supiéramos hacer en varias variables, bueno, la historia cambia, pero por la teoría que tenemos que la función involucrada en el problema, ponerla en términos únicamente de una variable, solo de una variable. ¿Ok? Eso es lo que se hizo. Y de ahí se obtuvo la formulita que está en amarillo. ¿Vale? ¿Sí está bien? Sí, profe. Mi pregunta era cómo habíamos definido el dominio. El dominio. Ok, perdón. A ver, el dominio. El dominio. ¿Cómo se definió el dominio? ¿Cómo llegamos al dominio? Mira, habíamos dicho que Y no puede ser menor que 0. ¿Por qué? Porque Y, ¿qué representa? La longitud de un cateto. Es la longitud de un cateto Y. Entonces debe ser una magnitud positiva. ¿Ok? ¿Y eso qué nos dice? Que los reales negativos los descartas. Ahora, Y tiene que ser menor que A. ¿Por qué? Porque si Y fuera mayor o igual que A, imagínate que tuvieras una longitud mayor o igual que A. Elevas al cuadrado y te queda que Y cuadrada es mayor o igual a A cuadrada. Sumas X cuadrada en ambos lados de la desigualdad, de esta que estoy marcando con el puntero. Queda que Y cuadrada más X cuadrada es mayor o igual que ¿quién? Que A cuadrada más X cuadrada. Y esto último debe ser mayor estricto que A cuadrada. Recuerda que X es una magnitud positiva. Es el lado de un triángulo. Entonces al cuadrado pues también nos da una magnitud positiva. Y llegaríamos a que A cuadrada más X cuadrada es mayor que A cuadrada. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Se supone esta identidad, esto tendría que ser una igualdad.
Y terminamos llegando a que es a cuadrada más x cuadrada es mayor estricto no, perdón. Terminamos llegando a que y cuadrada más x cuadrada es mayor estricto que a cuadrada. No es posible porque Pitágoras nos dice que se debe cumplir la igualdad. ¿Qué supusimos mal? Que y es mayor o igual que a. ¿Y estas observaciones a qué motivan? A que la y se tiene que mover entre 0 y a. Ahí tiene que moverse el valor a. ¿Ok? Y así se concluyó el dominio. ¿Cuál era el dominio de nuestra función v? ¿Sí está bien? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, no de qué. Bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Salvo que haya dudas, algo que me quieran comentar de esto o algún problemita de la tarea, una duda chiquita, pues lo podemos checar, ¿va? Pero bueno, voy a cortar la transmisión. Alguien levantó la mano. Si tienes dudas, me dices. Voy a cortar la transmisión. Ahorita ya acabó la clase. Mañana continuamos con este tipo de ejemplos. Uno más. Y resolvemos desigualdades usando concavidad y convexidad. ¿Vale? Bueno, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bonita noche. ¿Vale?